En la clase de hoy vamos a hablar acerca de un tipo particular de proteínas que, que tienen cierto tipo de actividades específicas en donde se encargan de modificar a otros tipos de moléculas, ¿ya? Pueden ser otras proteínas, pueden ser ácidos nucleicos, pueden ser nucleótidos, etcétera, pero se encargan de modificar a otros tipos de moléculas. Y gracias a esa diferencia que tienen, en que son catalizadoras de reacciones, se les ha llamado de esta manera, ¿ya? Ahora, una enzima no tiene mayor diferencia con otra proteína en cuanto a su estructura, a su composición. Son elementos que están formados por los mismos componentes que otras proteínas, estructuras tridimensionales, secundarias, terciarias, cuaternarias, uso de coenzimas, de cofactores, etcétera, plegamientos, interacciones con sustrato, etcétera. ¿Okay? La única diferencia, por ejemplo, una proteína que transporte glucosa con una proteína, con una enzima que procese glucosa, será de que si bien ambas reconocen y se unen específicamente la glucosa, una, que sería el transportador, simplemente lo cambia de posición espacialmente hablando de un lugar a otro de una membrana, mientras que la otra le hace una modificación, ¿ya? Entonces, las enzimas son proteínas y por ende van a tener todas las características y capacidades que les da el ser una proteína. También la sensibilidad a naturalizarse, a hidrolizarse, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, pero además son elementos que tienen características particulares por el hecho de que realizan eh, o mejoran la velocidad a la cual ocurren reacciones químicas que serían realizadas en un tiempo demasiado largo para el tiempo de vida medio de un ser vivo, ¿ya? Eh, Dentro de las cosas por las cuales destacan las enzimas es que son extraordinariamente eficientes. Y luego les voy a dar algún ejemplo, ¿ya? Ejemplos numéricos para que vean cuánto mejora la velocidad una enzima. Eh, de hecho, hay muchas reacciones que ocurren de manera cotidiana y en microsegundos en nuestro organismo que no podrían llevarse a cabo en toda la vida de una persona si no existiesen las enzimas, ¿ya? Hay que recordar, sí, una cosa importante, que las enzimas, o en general, cuando hablamos los catalizadores biológicos son esencialmente proteínas, ¿ya? Con algunas excepciones. Hay algunos RNAs que tienen algún tipo de actividad catalítica. Hay un RNA que está en el ribosoma, la ribosima, que tiene actividad catalítica, que es como si fuese una enzima, ¿ya? Hay otros RNAs que hacen cortes y procesamiento de RNAs y otros elementos parecidos, pero son los menos. Son unas pocas moléculas de RNA a las cuales se les ha encontrado capacidad catalítica equivalente a la de una enzima. Y el resto, todos los demás miles de decenas de miles de formas de catalizadores biológicos son enzimas de tipo proteico, ¿ya? Siendo catalizadores, las enzimas tienen características clásicas de un catalizador, ¿ya? Piensen esto. Eh, Imaginen, vamos a ver más adelante detalles del metabolismo, pero por ejemplo, imagínense que nosotros comemos una fruta. En la fruta viene sacarosa, ¿ya? La sacarosa es una molécula que está compuesta de una glucosa y una fructosa. Y esa es como está compuesta de dos monómeros, de dos monosacáridos, hay una reacción que puede cortar ese enlace glucosídico que las une y separarlas, ¿ya? Ahora, esa reacción
de transformación de sacarosa en glucosa y fructosa es una reacción química. Puede ocurrir de manera normal en el ambiente. ¿Okay? Por lo tanto, podría darse sin la participación de enzimas. ¿Okay? El problema está de que el tiempo en que podría tomarse para que ocurra esa reacción va a ser mucho más grande del que una célula necesita. ¿Ok? Entonces, una de las características primarias que tienen los catalizadores es que son elementos que aceleran las reacciones. ¿Ya? Desde el punto de vista químico, los catalizadores, no sé si lo habrán visto en química, algo seguramente han hablado, los catalizadores vienen a ser cualquier fenómeno, cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier material que acelera una reacción. ¿Ya? Por ejemplo, normalmente el calor suele ser un catalizador de reacciones. ¿Ya? Por ejemplo, en química se puede colocar ciertos elementos mezclados en agua y si se los deja a temperatura ambiente van a demorar mucho, horas o días en reaccionar. Pero si le aplicamos calor, reacciona más rápido. Entonces, el calor funciona como catalizador. ¿Ya? El cambio de pH puede funcionar como catalizador. Hay algunos iones o sales que pueden funcionar como catalizadores de reacciones, etc. ¿Ya? Pero todas esas cosas son peligrosas de usar en un ser vivo. Aumentar la temperatura de un ser vivo, cambiar el pH, etcétera, o llenarlo de iones. Todas esas cosas podrían dañar las células irremediablemente. Entonces, a través del proceso evolutivo, se han desarrollado catalizadores biológicos, que es lo que se encargan de favorecer que estas reacciones que se necesitan para el funcionamiento ocurran más rápido. Eso es un catalizador en términos generales. ¿Ya? Y los principales catalizadores biológicos son las enzimas. ¿Ya? Por esa razón es que a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de las células y que son mediadas por catalizadores biológicos, nosotros las llamamos como reacciones bioquímicas, ¿ya? Para indicar de que en esa reacción está participando un catalizador biológico, como son las enzimas. ¿Okay? Las características generales de los catalizadores es que no cambian su concentración durante la reacción. ¿Ya? Es decir, si yo quiero transformar una molécula A en B, yo le puedo colocar 10 enzimas o 100 enzimas y cuando termine la reacción tendré las 10 enzimas o las 100 enzimas. No se han modificado, siguen siendo las mismas. Una cosa importante, el catalizador va a participar durante la reacción, vamos a ver de que se transforma temporalmente, pero cuando termina la reacción regresa a su estado original. ¿Ya? No se gasta en términos generales. Tampoco alteran el equilibrio químico. ¿Ya? Vamos a hacer una... Imagino que en química han visto que las reacciones, por ejemplo, tenemos A, se transforma en B. ¿Ya? Una reacción química simple, vamos a colocar así. Imagínense que yo coloco 100 moléculas de A, 100 moléculas de A, y las quiero hacer reaccionar hacia B. ¿Ya? Entonces, en una reacción ideal, yo iniciaría la reacción con 100 moléculas de A y 0 de B, porque solamente tengo el sustrato. Y cuando hago la reacción, después de la reacción, yo debería tener 0 moléculas de A y 100 moléculas de B. Eso sería en una reacción ideal, ¿ya? En donde todo el sustrato es transformado en producto. Pero en la práctica sabemos de que esto no ocurre así. No existe ninguna reacción ideal, no existe una transformación completa de un sustrato. Entonces, cuando yo tomo una molécula A y la quiero transformar en B, yo en realidad tengo una reacción que va a funcionar hasta que alcance cierto equilibrio. ¿Ya? Es decir,
si yo coloco 100 moléculas de A al inicio y tengo 0 moléculas de B, al final probablemente yo aquí haya conseguido 90 moléculas de B, pero me quedo con 10 moléculas de A. ¿Ya? Y este equilibrio sigue siendo permanente, porque en las reacciones, cuando yo genero una transformación, A se está transformando en B, pero también algunas moléculas de B regresan a transformarse en A. En la mayoría de reacciones es así. ¿Ok? Entonces, hay un momento en que la velocidad de transformación de A a B es mayor que la de B a A. ¿Ok? Por lo tanto, hay un momento en que se igualan. Y a esto se le conoce como la concentración de equilibrio. ¿Ya? La concentración de equilibrio, en donde está asociada con la eficiencia de la reacción y me dice cuánto de la molécula, qué porcentaje de la molécula A logra ser transformada en B hasta alcanzar el equilibrio. Aquí he puesto estos valores como ejemplo, pero en otros casos podría ser que yo coloque 100 y que se transformen, no sé, 60 o 90 o 99 o 99.9 y así. El porcentaje va variando dependiendo de cada reacción. Y cada reacción química tiene un equilibrio particular. Ahora, cuando yo uso enzimas, las enzimas no alteran el equilibrio. ¿Ya? Si el equilibrio se daba a 10-90, pues con enzima o sin enzima será lo mismo. ¿Ya? Entonces, la enzima no cambia ese equilibrio entre sustrato y producto. Solamente hace de que la reacción sea más rápida. ¿Ya? Esa es una cosa importante. Otra cosa más que, eh, que son características del catalizador, la vamos a ver más adelante cuando veamos detalles de la cinética, es que la velocidad general de la enzima tiene que ver o es función de la concentración de sustrato, como una cosa lógica. Si yo coloco harto sustrato, tiene más chance de unirse con la enzima y por lo tanto hacer la reacción más rápida. Si yo en una solución coloco menos sustrato, la capacidad o la posibilidad de que una enzima se encuentre con un sustrato y lo transforme se hace menor. Entonces, las concentraciones de sustrato y de enzima en general afectan la velocidad general de la reacción. ¿Ya? La forma en que los catalizadores funcionan de manera general es que disminuyen la energía de activación, ¿ya? El delta G. Eso es interesante porque hemos visto que el delta G es un indicador si una reacción necesita energía o produce energía. ¿Ya? Y se ha encontrado que hay reacciones que requieren harta energía sin enzima. ¿Ya? Pero cuando uno le coloca enzima, esa enzima tiene la capacidad de hacer que la energía que se necesite sea mucho menor y que sea posible hacerla bajo condiciones celulares. ¿Ya? La otra característica general que presentan es que la aceleración de la velocidad es muy grande. ¿Ya? No es que, por ejemplo, una enzima haga que una reacción sea el doble de rápida o 10 veces más rápida. En general, una enzima hace que una reacción sea, sea miles de veces más rápida, hasta millones o miles de millones de veces más rápida. ¿Ya? Entonces, la capacidad de acelerar la reacción, ahí dice varios órdenes de magnitud. Varios órdenes de magnitud se refiere a eso, que acelera las reacciones miles a millones de veces o más incluso. ¿Ya? Entonces, la velocidad que se alcanza de una reacción con enzima y sin enzima son muy diferentes. ¿Ya? Luego les daré algunos ejemplos prácticos. Estas son características clásicas que tienen los catalizadores. Y las enzimas, por ser catalizadores, cumplen con este tipo de características. Pero además tenemos de que por el hecho de que las enzimas son proteínas,
tienen características asociadas a su naturaleza proteica, ¿ya? Tienen un elevado peso molecular. Normalmente es una cosa curiosa, uno encuentra de que una enzima suele ser cientos de veces más grande que su sustrato, ¿ya? Hay enzimas que son gigantes y que catalizan residuos pequeñitos, ¿ya? Azúcares o cosas pequeñas, pero tiene que ver con el hecho de que para poder asociarse y generar ese tipo de interacción, presentan una estructura tridimensional que las hace complejas, ¿ya? Y es también ese mismo hecho de que la enzima sea una proteína, una estructura tridimensional, que la hace sensible a procesos como cambio de temperatura, cambio de pH, presión, que la van desnaturalizando y que le afectan la función, ¿ya? Entonces, eh, el hecho de que sean proteínas les da ciertas características importantes, pero también les ocasiona que tengan los defectos que presentan las proteínas en el sentido de que son sensibles a diversos cambios en el ambiente celular, ¿ya? Que tienen que ver con temperatura, pH, etcétera, como les decía. Dentro de las propiedades particulares de las enzimas, que tienen que ver con su naturaleza proteica y catalítica, hay tres que destacan sobre otros tipos de catalizadores y que gracias a eso también se han convertido en los principales catalizadores biológicos, ¿ya? Uno tiene que ver con su elevada especificidad, ¿ya? Eso se refiere a que reconocen de manera particular las moléculas con las cuales interactúan. Otro tiene que ver con el elevado grado de efectividad, ¿ya? Que significa que aceleran las reacciones en enormes cantidades o valores de aceleración, ¿ya? Y la tercera tiene que ver con que pueden funcionar a diferentes velocidades bajo diferentes condiciones, eso también es importante, ¿ok? Vamos a hablar de cada una de estas características que son interesantes de las enzimas y que, como les decía, les han dado o las han convertido en los principales catalizadores biológicos de los seres vivos, ¿ya? Primero hablemos de la especificidad. Cuando uno dice que una enzima es específica, se refiere a que puede reconocer de manera muy particular, muy específica, un determinado sustrato, ¿ya? Un determinado sustrato. Por ejemplo, aquí tienen como un modelo, un ejemplo sencillo. Este cuadrado de la izquierda representa una enzima, y ese sería el sitio activo de la enzima, y ahí ven, tiene 3 sitios de unión a grupos funcionales diferentes. Aquí tenemos un sustrato. Este sustrato, como pueden ver, tiene grupos funcionales diferentes. El grupo 1 y el 4 son iguales, ¿ya? El 2, el 3 son diferentes entre ellos y con los otros dos. Si este sustrato quiere interactuar acá con la enzima, a pesar de que el grupo 1 y el grupo 4 sean el mismo grupo funcional, solo puede interactuar acá el grupo 1, por la posición. Porque si yo lo coloco, trato de colocar el grupo 4 acá, no van a calzar el 2 y el 3 acá, ¿ya? No va a ser posible hacerlo, no hay forma de calzarlo acá. Entonces, eso significa de que una enzima reconoce a un sustrato por los grupos que tiene, los grupos funcionales, y lo reconoce de cierta manera. Y eso hace que lo diferencie de otros tipos de sustratos que pueden ser parecidos, ¿ya? Ahora, las enzimas son específicas, reconocen sustratos específicamente, pero incluso dentro de las enzimas hay niveles de especificidad, ¿ya? Hay niveles de especificidad. Es decir, si bien todas tienen cierto grado de especificidad, hay algunas que reconocen con mayor precisión los sustratos que otras, ¿ya? Por ejemplo, se pueden decir que existen 3 niveles de especificidad de las enzimas. La especificidad de reacción, que es la especificidad mínima que tienen las enzimas,
es que una enzima en particular realiza un solo tipo de función. Y podría ser que tenga varios sustratos, pero con todos los sustratos hace lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se toma como modelo las fosfatasas. Las fosfatasas son enzimas que cortan grupos fosfato. ¿Ok? Cortan grupos fosfato. Ahora, podría ser de que esta enzima encuentra un azúcar que tiene fósforo y le corta el fósforo. Más allá se encuentra con un azúcar diferente que también tiene fósforo y también le corta fósforo. ¿Ya? Más allá se encuentra con un nucleótido y le corta el fósforo. Entonces, ¿qué es lo? Aquí en este caso vemos de que utiliza diferentes tipos de sustrato, diferentes tipos de azúcares o algunos otros tipos de moléculas, ¿ya? Pero con todos hace lo mismo. ¿Cuál es la reacción que realiza? Cortar un fosfato. Por eso se dice que en ese sentido son específicas de reacción. ¿Ya? No cortan nitrógeno, no cortan carbono, no cortan nada más que fosfato. Entonces, son específicas porque hacen un solo tipo de reacción. Así como hay fosfatasas, hay quinasas, hay hidrolasas, etcétera, etcétera. Entonces, las enzimas de partida tienen el nivel mínimo de especificidad, es de reacción. Cuando una enzima tiene varios sustratos, ¿ya? Varios sustratos, y con todos hace lo mismo, se dice que su especificidad es a nivel de reacción. ¿Ya? Hay otras enzimas que tienen especificidad absoluta, ¿ya? Que es mayor que la de reacción, porque estas tienen un solo tipo de sustrato, ¿ya? Un solo tipo de sustrato. La ureasa, por ejemplo, cataliza la hidrólisis de urea, solo de urea, aunque existen dos formas de urea, ¿ya? O por ejemplo, hay algunas enzimas que reconocen aminoácidos de tipo L y aminoácidos de tipo D, pero el mismo aminoácido. Por ejemplo, reconocen a la L-alanina y a la D-alanina. La molécula es la misma, es la alanina, pero reconoce a sus dos formas, ¿ya? A sus dos formas. Entonces, cuando la enzima reconoce un solo tipo de sustrato, aunque tenga más de una forma, el sustrato, ¿ya? Se dice que es absoluta. Y las enzimas que son más quisquillosas todavía, las que pueden diferenciar entre formas, se llaman enzimas que tienen estereoespecificidad, ¿ya? Son estereoespecíficas. Estas diferencian entre las formas del sustrato, ¿ya? Ahí como ejemplo pueden ver la aspartasa, solo utiliza o solo genera L-aspartato, ¿ya? No, nunca trabaja con D-aspartato, que es la otra forma de la misma molécula, ¿ya? O hay enzimas que trabajan, por ejemplo, con la alfa-glucosa y no con la beta-glucosa, o así, ¿ya? Entonces, hay moléculas que tienen, isómeros estereoméricos, ¿ya? Hemos hablado un poquito antes de eso. Entonces, estas enzimas reconocen incluso dentro de los isómeros de una misma molécula a uno de los dos y solo trabajan con uno de los dos. ¿Ok? Entonces, haciendo como un ejemplo, una cosa alegórica, tendríamos aquí tres tipos de enzimas. ¿Ven? La enzima C es una enzima, en este caso son enzimas de hidrólisis como ejemplo, ¿ya? En este caso tenemos de que la enzima C es una enzima que tiene especificidad de reacción, ¿ya? Porque tiene varios sustratos, pero con todos los sustratos hace la misma reacción. En este caso corta, ¿ya? La enzima B es una enzima absoluta, de especificidad absoluta, porque solo corta a un solo tipo de sustrato. Aunque si el sustrato tiene más de una forma, cortará
a cualquiera de las dos formas que tenga. Generalmente son por una cuestión de isomería, ¿ya? En cambio, las enzimas que son estereoespecíficas solo reconocen a un tipo de sustrato con un solo tipo de estereoisómero, ¿ya? ¿Por qué son capaces de hacer esto las enzimas? Porque tienen estructuras complejas, ¿ya? Aquí pueden ver en este ejemplo, se está mostrando el sitio activo de una enzima que es la glucoquinasa, ¿ya? Aquí pueden ver, estos son los aminoácidos del sitio activo, aspartato, 205, asparragina, etcétera. Estos son aminoácidos del sitio activo. Aquí está la glucosa. Y aquí se puede ver cómo interactúan específicamente cada uno de estos aminoácidos con los diferentes grupos de la glucosa, ¿ya? La galactosa, si ustedes se fijan, es una molécula, es un azúcar que se parece mucho a la glucosa. La única diferencia está en este OH. ¿Ven? Este OH está aquí en la glucosa hacia abajo, en la galactosa el OH está hacia arriba. Pero el resto es lo mismo. El OH que está aquí arriba es el mismo OH de acá, este oxígeno, el mismo oxígeno, el OH acá, ¿ven? En posición 1, acá en 2. Todo en la galactosa es idéntico a la glucosa, con la excepción de este OH. En la glucosa está hacia abajo, en la galactosa está hacia arriba. Solo por esta pequeña, miserable diferencia, la galactosa ya no es reconocida. Porque este aminoácido que está acá reconoce por la posición al OH hacia acá. Pero si el OH está colocado hacia acá, ya no puede interactuar aquí. Y por lo tanto no es reconocido. Detalles tan pequeños como esto es lo que le dan a las enzimas ese grado de especificidad y que hacen de que las enzimas sean capaces de reconocer de manera precisa sustratos, ¿ya? Entonces, si bien hay otras enzimas, por ejemplo, hay otras enzimas que reconocen a la glucosa y a la galactosa, ¿ya? Esta no, esta es absoluta, ¿ya? Diferencia la glucosa de otros azúcares. Pero hay otras que toman glucosa, que toman galactosa, que toman fructosa, etcétera, y serán de reacción, ¿ya? Pero todo dependerá del sitio activo, de qué tan preciso tiene que ser el ensamble del sustrato en el sitio activo de la enzima, ¿ya? Y para eso es que para entender cómo ocurre esto, es que se desarrollaron varias formas o hipótesis acerca de cómo funcionaría el encaje del sustrato en el sitio activo de la enzima, ¿ya? El modelo clásico que se usó y se consideraba correcto por mucho tiempo es el modelo llave-cerradura, donde se pensaba de que el sustrato encaja perfectamente en el sitio activo de la enzima y es gracias a eso que la enzima lo puede procesar, ¿ya? Este modelo fue válido por mucho tiempo hasta que cuando se empezaron a hacer trabajos de cristalografía que nos dicen la posición espacial de los átomos, tanto del sustrato como de la enzima, se empezó a notar de que el modelo no era perfecto, ¿ya? Que el encaje no era perfecto. Entonces, después se ha podido encontrar que en realidad el modelo que mejor se calza a cómo ocurren las cosas es el modelo de ajuste inducido, ¿ya? En el modelo de ajuste inducido tenemos de que el sustrato no encaja exactamente en el sitio activo de la enzima, ¿ya? No calza correctamente, ¿ok? Entonces, para que pueda entrar, la enzima tiene que modificarse, ¿ya? La enzima tiene que ajustarse, por eso se llama el ajuste inducido. Tiene que cambiar ligeramente su estructura para acoplarse al sustrato. Pero ahí está la gracia, porque cuando la enzima cambia de forma, cuando la enzima se acomoda, está en tensión, ¿ya? Es como cuando uno agarra un resorte y lo estira para que calce enganchándolo en algo.
está tensionado, está generando una fuerza. Entonces, la enzima igual. Cuando la enzima se modifica, se cambia ligeramente para acoplarse al sustrato, está tensionada. Y luego la tensión de la enzima es pasada al sustrato. Y gracias a que la tensión de la enzima pasa al sustrato, el sustrato puede ser modificado. ¿Ya? Entonces, este modelo se ha encontrado que tiene más sentido y que funciona mejor porque explica cómo es que la enzima le aplica una fuerza al sustrato para modificarlo. En el caso del ajuste del modelo llave-cerradura, se aplica más a otros tipos de proteínas que no modifican a las moléculas. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense una molécula que sirve como transportador en la membrana de glucosa. ¿Qué es lo que hace? Toma la glucosa y luego la suelta, pero no hace falta, no la modifica. Entonces solo tiene que reconocerla. ¿Ya? En cambio, una enzima que tome glucosa y la modifique, tiene que aplicarle una fuerza sobre la glucosa, sobre el sustrato. ¿Ya? Entonces, por esas razones se ha encontrado de que el modelo de ajuste inducido es mucho más preciso con respecto a cómo ocurren los procesos a nivel molecular. ¿Ya? La segunda característica importante que tienen las enzimas es la efectividad. ¿Ya? Y la alta efectividad que tienen se relaciona con lo que se conoce como número de recambio. ¿Ya? Número de recambio. El número de recambio se refiere a la cantidad de moléculas que una enzima es capaz de procesar en una unidad de tiempo, que pueden ser minutos, que pueden ser segundos, depende cómo se considere. ¿Ya? El citocromo C, si bien no se considera directamente como una enzima, pero es un movilizador de electrones, procesa alrededor de 1400 reacciones en un minuto. ¿Ya? La anhidrasa carbónica, que es la que une CO2 y agua permanentemente, porque estamos produciendo permanentemente CO2, cataliza en un minuto 30 millones de reacciones. ¿Ya? La catalasa, que es la que procesa el peróxido, ¿ya? En los peroxisomas, una sola enzima procesa 2.400 millones de reacciones en un minuto. Imagínense esa brutalidad. Una enzima es capaz de unirse y transformar 2.400 millones de moléculas en un minuto. O sea, 40 millones de moléculas en un segundo. Esas son velocidades altísimas. ¿Ya? Son velocidades altísimas en cuanto a funcionamiento. Pueden ver, la catalasa es una de las rápidas, pero aún así las reacciones suelen ser de cientos a miles a millones de reacciones por segundo. ¿Ok? Entonces, las velocidades a las cuales se generan estos procesos son enormes. ¿Ya? Ahora, para que se hagan una idea de la diferencia entre la reacción con enzima y sin enzima, fíjense en esta tabla. ¿Ya? La anhidrasa carbónica cataliza, como les decía hace un rato, recién, la reacción o la combinación de CO2 con agua. ¿Ya? El CO2 es un gas que no se disuelve bien. Vamos a ver en la próxima clase. Que no se disuelve muy bien. Y para poder movilizarse mejor se lo combina con agua y se forma ácido carbónico. ¿Ya? Cuando llega a los pulmones, se hace el proceso contrario y ahí exhalamos el CO2. ¿Ya? Necesitamos esa reacción. Necesitamos que ocurra rápido. ¿Cuánto se demora la anhidrasa carbónica? Hemos visto acá. Cataliza 400.000 reacciones por segundo. ¿Ya? 30 millones por minuto. Ahora, esa reacción que una molécula de CO2 se combine con una molécula de agua también ocurre en la naturaleza.
pero en promedio se demora esos 5 años. ¿Ya? Entonces, imagínense la vida sin enzimas. No existiría. ¿Ya? Porque si simplemente para que se combine un CO2 con agua que hay que eliminar en el cuerpo se demorarían 5 años, sería una locura. ¿Ya? La tasa de velocidad de incremento es de 10 millones. ¿Ya? Es decir, la enzima acelera esta reacción 10 millones de veces. Otras enzimas, fíjense acá, la OMP descarboxilasa. Esta, que como el nombre indica, le quita un carbono a una molécula, esto es del metabolismo de nitrógeno. Una reacción de estas en la naturaleza, para que ocurra, se demora 78 millones de años. ¿Ya? Las enocinas aminas a 120 años. ¿Qué ser vivo podría resistir sin enzimas? No se puede. La vida necesita respuestas rápidas, reacciones rápidas del metabolismo. Sin enzimas no existiría vida, porque las reacciones en la naturaleza ocurren de manera tan lenta, que un ser vivo no podría realizar sus procesos para ajustar su metabolismo, para mantener su orden, para mantener la homeostasis, etc. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver cómo las enzimas son capaces de incrementar la velocidad de las reacciones en el orden de millones de veces. ¿Ven? 10 millones, estos son como 100 millones, 1 billón de veces, casi 1 trillón de veces acá, las velocidades de reacción. Para que las reacciones ocurran en el nivel de microsegundos, ¿ya? Porque la célula tiene que responder de manera rápida a todos los cambios del ambiente, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantísimas es que las enzimas son muy eficientes, ¿ya? Son muy efectivas, acelerando las reacciones, de millones de veces a más, generalmente, ¿ya? Y eso permite de que el metabolismo ocurra a una velocidad que le permite a un ser vivo ajustar sus procesos. Y eso nos lleva al último punto. Las enzimas no siempre trabajan a la misma velocidad, ¿ya? No siempre trabajan a la misma velocidad. Y esto es importante, ¿ya? Esto es importante. Parte de ser un ser vivo, ¿ya? Es ajustarse al medio, es realizar procesos a diferentes velocidades, ¿ya? Ya hemos dado el ejemplo antes, que nuestro metabolismo es diferente cuando estamos durmiendo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos recién alimentados, cuando estamos en ayuno, etcétera. El metabolismo tiene que variar. Las velocidades a las cuales nuestras rutas metabólicas funcionan no puede ser la misma todo el tiempo. Y aquí está la gracia de las enzimas. La velocidad de reacción que ocurre con las enzimas es afectada por un montón de cosas que son importantes y que son parte del proceso de regulación que vamos a ir viendo cuando veamos metabolismo. El grado de afinidad de un sustrato por la enzima se ve afectado por el pH, por la temperatura, por la presencia de cofactores, por algunos inhibidores, la presencia de productos finales que bloquean a la enzima, la disponibilidad de sustrato, montones de formas. Entonces, todas estas cosas que vamos a ir viendo que afectan a la velocidad de las enzimas son importantes porque permiten de que a veces las enzimas de ciertas rutas hagan su trabajo más rápido y otras veces lo hagan más lento. Y eso lo utiliza el organismo para ajustar su bioquímica a su fisiología. Si estamos corriendo, fisiológicamente haciendo un desgaste de movimiento, las rutas metabólicas de producción de energía se aceleran. Las enzimas que van a producir energía lo hacen más rápido.
para poder compensar ese gasto fisiológico, ¿ya? Si nos vamos a acostar, pues las enzimas funcionan más lento y hay mecanismos de regulación. Hay formas en las cuales se va regulando la producción energética, la transformación de una molécula en otra, la activación de rutas o apagado de rutas, etc. Y eso es importante, ¿ya? Porque quienes regulan de manera general las velocidades a las que ocurren las reacciones metabólicas son las enzimas. Y las enzimas, por el hecho de ser proteínas, pueden ser reguladas de un montón de formas. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este curso. Cómo funciona el metabolismo y cómo se regula el metabolismo. Para que vayan viendo cómo bajo diferentes condiciones fisiológicas, las respuestas bioquímicas, enzimáticas, van ajustándose para que pueda funcionar coordinadamente los procesos celulares o fisiológicos, orgánicos, etc. ¿Ok?